Vamos, mientras tanto, mientras la gente se va conectando, vayan por favor apagando los micrófonos y las cámaras, así la conexión aguanta un poco mejor. Sí, se conectó, se conectó. Unos minutitos más y enseguida vamos a empezar. ¿Cómo? Saca WhatsApp. Sácate WhatsApp. Bueno, estamos ahí listos para arrancar. Vamos a empezar los que estamos, Besat Hashem. Vamos a estudiar hoy temas que tienen que ver con la Haggadah de Pesaj. Vamos a estudiar especialmente la parte de la Haggadah de Pesaj que tiene que ver con los hijos, con la frase que dice que Neged Arba Baim Dibra Torah, que la Torah habló como frente a 4 tipos de hijos. Y vamos a tratar de entender a qué se refiere y qué podemos aprender de todo esto. Ese sería un poquito el esquema del día de hoy. Vamos a empezar. Dice así. Bueno, yo ya me adelanté, lo dije de memoria, pero la famosa frase con la cual la estudiamos durante muchos años cuando éramos chicos es, la Torá habla de 4 hijos, uno sabio y uno malvado, y uno simple y uno que no sabe preguntar. La primera cosa que le llama la atención a los comentaristas, a los mefarshim, es por qué justamente dice uno sabio y uno malvado, y uno simple y uno que no sabe preguntar. Podríamos pensar que se podría haber ahorrado en la estructura gramatical y poner, la Torá habla de 4 hijos, 2 puntos, sabio, coma, malvado, coma, simple, coma, y que no sabe preguntar. ¿Por qué esta singularización? Y en hebreo se dice Be'ehad, 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 y va repitiendo una y otra vez. Entonces, los sabios nos explican que en realidad hay varios motivos por los cuales repite esta expresión. El primer motivo es porque cada uno y uno cuenta. Por eso que nadie piense que alguno de estos 4 hijos es descartable, que nadie piense que podemos desprendernos de él, sino que justamente que cada uno de los hijos es importante y cuenta. Y es por eso que la Torá, digamos, en este caso la Haggadah, se toma el tiempo de singularizarlo para resaltar la importancia de cada uno, aunque esté en modo malvado, o aunque esté en modo simple, o aunque esté en modo que no sabe preguntar. Entonces, esta es una segunda explicación que tiene que ver con esto, es que estos espacios, estas categorías son dinámicas, no son para siempre. Hay veces la gente está en un momento en un modo sabio, o en un momento puede estar en un modo malvado,
y en otro momento de la vida puede estar en un modo sabio, o puede subir, o puede bajar, o puede ir rotando entre los cuatro. Y ese es el sentido, es que, ¿sabes qué? No lo descartes, porque tal vez esa persona ahora está, si se quiere, en modo malvado, pero cuando reciba la información y la motivación correcta, lo más probable es que esa persona también pase de grado y ahora va a estar, digamos, con una actitud distinta frente a la Torá y frente al mundo espiritual, que de eso se trata. La Haggadá de Pesaj, tenemos que entender, es, por un lado, es como un manual de educación para padres en relación a los hijos, pero también es un manual de educación para las personas en relación a sí mismas. ¿Qué significa todo esto? Es que en realidad estos cuatro hijos que habla acá la Torá se pueden estudiar de muchas maneras. Se los puede estudiar como que son cuatro personas que existieron o existen en algún lugar del mundo, y también se puede estudiar que son cuatro, digamos, formatos, cuatro formas de ser que existen en cada uno de nosotros. Y que nosotros, inclusive cuando nos vamos aproximando a la Torá y a las mitzvot, nos vamos aproximando no siempre de la misma manera. Puede ser que frente a una mitzvah nos aproximemos del modo sabio. ¿Por qué? Porque nos resulta más atractiva, nos resulta más simple, nos resulta más interesante, nos cierra más en nuestra cabeza. Entonces, aceptamos y hacemos todo lo que se nos pida. Y puede ser que frente a otras mitzvot asumamos una actitud de una persona más malvada, ¿por qué? Porque nos cuesta, nos resulta desafiante, nos es difícil. Entonces, bueno, empezamos a pensar bueno, que es algo que está fuera de lugar, que es algo antiguo, que es algo para los rabinos, que es algo para los hijos de los rabinos. En fin, lo que queremos explicar acá es que creo que nos va a servir a todos nosotros seguir, digamos, la línea que entiende que estos cuatro hijos están dentro nuestro y que no son cuatro hijos biológicos de nadie y que no viven en ningún otro lugar que no sea dentro de nuestros propios corazones. Y ese es el sentido con el cual preparamos hoy el material y que queremos estudiar juntos hoy. Entonces, estos cuatro hijos nos van a tratar de enseñar cosas. No sé si vamos a ver por completo, pero vamos a tratar de ver por lo menos la actitud del jajam, que es la más apetecible y la que tenemos que hacer propia, la que tenemos que incorporar en nuestras vidas. Vamos a avanzar un poquitito. El jajam trae la Haggadá, dice jajam ma'u omer. Él pregunta, digamos, el jajam, el sabio, ¿qué dice? Y él pregunta, ¿qué son los testimonios, estatutos y leyes que Adonai, nuestro Dios, les ha ordenado? Y simplemente ahí nomás, cuando empieza a hablar el jajam, hay muchas preguntas. La primera es, digamos, ¿por qué dice Ma'u Omer? ¿Por qué no dice Ma'u Shoel? En castellano él está diciendo, la traducción literal sería el sabio que dice, pero tal vez tendría que haber dicho el sabio que pregunta. Si está haciendo una pregunta, ¿por qué dice qué dice? Entonces explica a los comentaristas que en realidad a una persona jajam, a un sabio, se lo reconoce por lo que dice. ¿Qué significa eso? Por cómo lo dice, por cómo habla, por cómo se expresa, por cómo se comunica. Eso ya denota, digamos, el perfil de la persona. Eso ya denota que esa persona está en modo sabio, por la forma en que se comunica y por lo que dice. Hay otra pregunta muy grande que es, entre los cuatro hermanos, el sabio está muy cerca del malvado. Y alguien puede decir, ponelo en la otra punta, no lo ponga cerquita. Y explican que en realidad dice, está cerca a propósito, porque hay una enseñanza para los dos. Solemos pensar que están muy lejos uno del otro, pero el sabio, si a medida que va creciendo en sabiduría, no va refinando sus midot, no va trabajando sus cualidades, está muy cerca de convertirse en malvado, está muy cerca de pegarse con el malvado. Es decir, no pienses que estás tan lejano. Lamentablemente podemos conocer gente que sabe mucho. Vamos a sacar el mundo de Torah, vamos a llevarlo a otras disciplinas. Podemos conocer, por ejemplo, seguramente todos nosotros conocemos médicos que son profesionalmente personas muy sabias porque están muy preparadas, pero por otro lado pueden ser muy altaneros, pueden ser muy egoístas,
pueden ser muy competitivos. Entonces, para la perspectiva de la Torá, que en un ratito vamos a avanzar, esa persona, en tanto y en cuanto no se refinó, no trabajó sus midot, esa persona ya en algún punto perdió su categoría de jajam y está más cerca del malvado que del jajam. Tiene conocimientos, pero la Torá pide más que conocimientos. A la Torá no le alcanza con que la persona... La Torá no quiere enciclopedias caminando. La Torá quiere personas que tengan los conocimientos, pero también que se hayan refinado y que sepan cuándo usarlos, cómo usarlos, dónde usarlos. Eso es lo que está pidiendo la Torá. Entonces, desde la óptica de la Torá, en un momento que se encuentra con una persona que sabe mucho, pero por el otro lado es egoísta, es soberbia, es competitiva o es altanera, muy bien, tenemos que saber que desde la óptica de la Torá, esa persona, por más que sepa mucho, perdió mucho de su categorización y posiblemente lo considere más cerca de un malvado que de un sabio. Hay otra explicación, entonces entendimos por qué están uno cerca del otro, porque dijimos, y el malvado también está a un paso de pasar a ser un sabio. ¿Qué significa? Porque hay una actitud, y enseguida lo vamos a ver ese concepto, pero por eso no es casual que estén uno pegado con el otro. Ya entendimos por qué el sabio se puede volver malvado. Si no hay un refinamiento de las midot, se puede volver. Ahora vamos a avanzar y vamos a entender en unos minutos por qué el malvado también se puede considerar un sabio. Vamos a avanzar y vamos a ver. Repetimos acá qué es lo que está preguntando el sabio. Y vienen preguntas fuertes, ¿no? La primera pregunta es, ¿por qué lo llama sabio? Si en realidad todavía no sabe nada, está recién preguntando. El sabio está preguntando todas estas cosas que aparentemente son básicas. Entonces, ¿por qué la Gadá lo llama sabio? Si es un sabio, ya lo debería saber, porque ahora es sabio, pero es el que pregunta. Tenemos que entender que en cualquier sabiduría, en cualquier ámbito de conocimiento, si la persona realmente no ama lo que estudia y digamos, el tema que está, tratando de aprender y de enseñar, si esa persona realmente no lo ama, lo más probable es que eso va a quedar como un conocimiento que le quedó de una etapa de su vida y después quedó ahí. Solamente la persona que ama y que realmente le importa y le importa con el corazón y con la mente, va a integrar y va a, digamos, a intentar ir incorporando conocimiento en relación a esa disciplina permanentemente en todo ámbito y en todo lugar. ¿Qué significa? La Agadá nos está enseñando que hay un modo sabio, una forma, una actitud de ser sabio, que es el tratar de percibir y de incorporar conocimiento permanentemente, de toda persona y de todo lugar. No pienses que el sabio va a recibir conocimientos únicamente de alguien que sea, digamos, de su nivel o más alto. Al revés, justamente hay una Mishnah que dice, ¿quién es el sabio? El que aprende de todas las personas. Todas las personas se puede aprender algo. El que está en modo sabio es el que en realidad, digamos, tiene esa actitud de ir incorporando el conocimiento. Y eso es lo que nos está enseñando acá la Agadá. Dice, nos está enseñando cuál es la actitud, por eso lo llama sabio, aunque todavía no sepa todo. En alguna otra disciplina tal vez pediríamos, mirá, no te voy a llamar arquitecto hasta que no sepas todos los detalles que tienen que ver con la arquitectura, hasta que no te hayas recibido. En el mundo de la Torá se lo puede llamar jajam, se lo puede llamar sabio, aunque todavía no sepa todo, pero porque ya está en modo sabio, ya tiene esa actitud como para incorporar conocimiento. Esta es una gran diferencia entre el mundo de la Torá y el conocimiento secular. El conocimiento secular alcanza con un papel que lo puede emitir un instituto, una universidad, un terciario o lo que sea, que certifica que terminaste una serie de conocimientos. En el mundo de la Torá, el haber adquirido conocimientos no significa nada, porque como explicamos antes, si esos conocimientos no están acompañados de un trabajo de midot,
en términos de la Torá, eso tenés información, pero eso no significa nada. Si tenés mucha información y seguís siendo una persona altanera o egoísta, tenés que saber que espiritualmente no despegaste del piso todavía. Estás abajo del piso, no despegaste. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Él está preguntando cuestiones técnicas de testimonios, estatutos y leyes. Y explica el Rav Twersky en su Agadá que los placeres físicos a todas las personas, ¿no? Digamos, todos tenemos un registro muy concreto de lo que nos pasa con el cuerpo. Todos tenemos, digamos, una sensibilidad que la fuimos desarrollando a lo largo de todos nuestros años de vida, y tenemos un registro bien claro, si tenemos frío, si tenemos calor, si tenemos hambre, si tenemos sueño, si estamos cansados, tenemos un registro. Pero también tenemos que ir desarrollando un registro de lo que pasa espiritualmente. Y eso nos va a ayudar a poder ubicarnos, digamos, en primer lugar, dónde estamos parados. ¿A qué me refiero? Vamos a tratar de hacer una clasificación, vamos a tratar de compartir, no de hacer, va a compartir una clasificación que hicieron los sabios hace muchos años y que yo recibí del Rav Haim Zuckerberg, y que él trae en uno de sus libros, y que la quiero compartir con ustedes porque nos va a ayudar a entender esta parte específica de la Agadá. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Él dice, mira, vos tenés que entender que hay 3 categorías y que son bien distintas a lo que podemos encontrar en otras disciplinas. Él dice, las podemos dividir entre sabios, entendidos y creyentes. No es lo mismo. A veces suena como algo bastante parecido, pero hay una diferencia abismal. Vamos a ver uno a uno qué significan estos, y Besat Hashem vamos a entender a qué nos queremos referir, a qué se refiere la Agadá cuando habla de los sabios. ¿Quién es el sabio? Bueno, tenemos las definiciones que trae el Pirkei Avot y que trae el Talmud. Una la mencionamos ya, es el que aprende de toda persona, Alomed Mikol Adam. La otra es, la definición es Arroé Mashenolad, dice, una definición de sabiduría es la persona que puede ver lo que van a hacer. ¿Qué significa que puede ver lo que van a hacer? Es que puede ver la consecuencia de sus actos. El que se puede adelantar y puede saber, si él mueve una ficha en el tablero, qué es lo que va a pasar después. Esas son realmente las personas que son sabias, que se adelantan en alguna medida a los problemas. Estos en cualquier disciplina, no lo piensen solamente en el mundo de la Torá. La persona sabia es el que se adelantó a su época, a veces. Eso también es una expresión que vamos a encontrar en la calle y que es congruente con la visión de la Torá. ¿Por qué? Porque el sabio, de acuerdo a la Torá, es la persona que entiende la relación causa-consecuencia. La persona que entiende la relación causa-consecuencia entendió todo. El que entiende por qué pasan las cosas, bueno, entendió todo, y es más, se puede adelantar y evitar determinadas consecuencias que pueden causarle dolor a él o a los que están alrededor. La persona que ya sabe lo que va a pasar, porque ya conoce la dinámica, bueno, entonces debería usar ese conocimiento para evitar sufrimiento alrededor. Entonces, este es el sabio. El ejemplo que dan, digamos, para estudiar esto, lo podemos entender desde la óptica de la medicina. ¿Qué significa un sabio en la óptica de la medicina? Es una persona que puede entender la relación causa-consecuencia. Por ejemplo, ahora que estamos todos tan pendientes y aparece una vacuna para curar el coronavirus, el sabio sería aquel que pueda entender la relación causa-consecuencia y pueda crear una vacuna que, digamos, que genere los anticuerpos para pelear contra esa bacteria. Digamos, y entonces él puede mezclar, digamos, no sé, componentes del mundo animal, mineral, vegetal, generar una vacuna, y eso va a terminar funcionando. Entonces ese sería el sabio, es el que puede crear una vacuna, ¿ok? Ese sería el nivel superior, y lo podemos resumir como el que entiende la relación causa-consecuencia. En el ejemplo nuestro, sería el que creó la vacuna. Vamos a avanzar un poquitito, y hay el nivel de entendidos. El nivel de entendidos ya no domina la relación causa-consecuencia. Acá nos pararíamos en la cabeza o en el corazón o en el cuerpo entero de un médico. El médico, lamentablemente, él no puede crear una vacuna. Él no tiene el conocimiento, ni tiene las horas de laboratorio, ni entiende la relación causa-consecuencia. Pero él es un entendido. Entonces sabe
que una persona tiene un poquito de temperatura y le prescribe ibuprofeno, porque de esa manera él sabe que va a controlar la temperatura. Eso llama que él es un entendido, él no es un sabio, él no domina la relación causa-consecuencia. Acompáñenme en este razonamiento, pero sí, ante un problema, él tiene la información y entiende de qué se trata, entonces él ve un problema, lo relaciona con con una medicina en particular, y de esa manera, digamos, se puede tratar al paciente. El tercer nivel es el nivel de creyentes. Ahora, en el nivel de creyentes estamos hablando de personas que no, por supuesto, no entienden la relación causa-consecuencia. Por supuesto, tampoco tienen información, o sea, ni siquiera están en el nivel de un médico. Es una persona que simplemente le cree al médico. Entonces estamos hablando del paciente que le dice, mira, anda y date determinada vacuna, él simplemente, y sin hacer muchas preguntas, va y se da la dosis que le prescribe el médico. Esa sería, digamos, la actitud que tiene el creyente. Entonces, ¿para qué queremos saber todo esto? Primero, el Pesaj es una fiesta donde tiene que ver con el orden. Es un orden que muchas veces nos lo limitamos a la casa, pero es un orden que tiene que ver en la cabeza. Es un orden en las prioridades. Es un orden en saber dónde uno está parado. ¿En qué lugar uno está parado de acuerdo a esta categoría? ¿Está en el nivel de sabio? ¿Está en el nivel de creyente? ¿Está en el nivel de entendido? Lo más probable es que tal vez en algunos ámbitos quizás podamos llegar al nivel de sabio, pero tenemos que ser honestos. Y si llegaste tal vez al nivel de sabio en algún nivel, eso no significa que hayas llegado a ese nivel, digamos, en todo. Eso no significa que estés, digamos, en todos los ámbitos en el nivel de sabio. Y a eso es lo que se refiere la Torá. Es que no pienses que porque hayas llegado a un nivel en alguna disciplina, que ahora vos alcanzaste ese mismo nivel en todas las demás disciplinas. Eso es lo que nos está enseñando. Entonces, volvemos ahora a la presentación y sigamos viendo. Miren, esto lo podemos comparar, digamos, para completar la idea, ¿no? Comparar con una persona que sabe de pintura. Una persona que sabe de pintura, él se puede, digamos, él conoce la dificultad del manejo, de los colores, de las formas, de las proporciones. Entonces, no es lo mismo una persona que realmente sabe y pinta y entiende y estudia que una persona que hace un dibujito como para pasar el tiempo, ¿no? Hay niveles en todo. Muy bien, para lo que queremos estudiar tenemos que entender que la persona que sabe de pintura porque estudió, porque le dedicó tiempo, porque se enfrentó con el canvas, digamos, en blanco, y sabe, como decíamos, toda la dinámica de la dificultad, del color, de las sombras, de los brillos, de las proporciones, cuando va a ver una obra a un museo, a una galería de arte, él no percibe lo mismo que la persona que no domina el lenguaje. Y este es otro matiz que tiene que ver con la sabiduría, de acuerdo a la óptica de la Torá. La sabiduría, de acuerdo a la óptica de la Torá, significa una persona que conoce, el lenguaje de la disciplina. Y el nivel de conocimiento de un lenguaje nos va a marcar el nivel de conocimiento de la disciplina. Perdón un minutito, quiero ver porque me están diciendo que la presentación no se está viendo. Un segundito, la quiero volver a poner. Un segundo, por favor. ¿Está? Muy bien, perdón. Bueno, las imágenes que yo había mostrado era cuando me refería a un pintor, mostré esta imagen, cuando me refería a una persona, digamos, que no domina el código, me mostré esta imagen, y la galería de arte era esta, que simplemente lo que queríamos reforzar es la idea, que el dominio de un lenguaje nos va a marcar también
hasta qué punto vamos a poder percibir esa realidad. ¿Qué significa? No nos estamos refiriendo a que dos personas que van a ver una galería de arte, en este caso de pintura, y hay uno que sabe de pintura y otro no, no significa que los dos no la puedan disfrutar. Lo que significa que es que el que sabe de pintura percibe otra cosa, percibe otra realidad mucho más completa, mucho más compleja que el que no sabe de pintura. Posiblemente los dos, insisto, puedan disfrutarla, los dos la pasen bien, no hay ningún problema con eso, pero tenemos que ser honestos y saber que el que domina un lenguaje está percibiendo otras cosas que pasan a veces frente digamos, a las narices de la persona que no tiene el ojo entrenado. Y eso, digamos, es un concepto que tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque en realidad podemos cometer un error, fácilmente podemos cometer un error. ¿Y cuál sería el error? El error sería creer que tenemos un lenguaje para hablar de igual a igual entre los que somos de pronto creyentes y un sabio. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no hay un lenguaje común, no hay un lenguaje común para hablar entre uno y otro. ¿Por qué? Porque hay que recorrer el mismo camino que recorrió el sabio. Lo que hace el sabio es baja su nivel para que el creyente lo pueda entender. Si uno va a hablar con una persona que dio una vacuna, esa persona va a hacer un esfuerzo y va a bajar todo su conocimiento para que el creyente lo pueda entender. Esto lo podemos graficar, y parece un chiste lo que voy a decir, pero no es un chiste, pues es algo que lamentablemente lo hacemos todos. Lo podemos graficar con una persona que está en la plataforma de lanzamiento de la NASA, están todos los ingenieros ahí reunidos y la persona los mira y les dice, no, para mí esto no va a volar. Entonces, si los ingenieros le quieren explicar por qué sí es que va a volar, primero no tienen el lenguaje y después ¿qué le tienen que explicar? Conocimientos de astronomía, conocimientos de ingeniería, de mecánica, de materiales, de física, de química. Le tienen que explicar un montón de conocimientos que cada uno de ellos lleva una vida en sí mismos. Entonces, dice, bueno, esa actitud, un poco, si se quiere, irrespetuosa de la persona que se para en la plataforma de lanzamiento de la NASA y dice, para mí esto no va a volar, exigiendo que le expliquen, esa misma actitud muchas veces nosotros tenemos en relación a un montón de mitzvot que por algún motivo nos resultan a nosotros desafiantes o no nos cierran en nuestra cabeza y tenemos la misma actitud. Entonces, este es el concepto que yo quería compartir con ustedes y ese es el concepto del jajam. El jajam tenemos que saber que es el que entiende de la A a la Z, entiende completo la relación causa-consecuencia. Y tenemos que ubicarnos y a veces, si no llegamos al nivel del jajam, bueno, por lo menos ser honestos primero con nosotros mismos y reconocer en qué punto estamos parados. Y segundo, ser honestos en la forma en que preguntamos y en la forma en que tratamos de indagar. Eso es lo que la Haggadah de Pesaj nos está enseñando desde esta pequeña primera interacción. Nos está enseñando cómo, digamos, cómo nos tenemos que ubicar y cómo tenemos que preguntar. Avancemos un poquitito más y veamos qué preguntó el Jajam. El sabio preguntó acerca de los testimonios, se llaman eduyot en hebreo, se llaman hukim, otro tipo de leyes, y mishpatim. Si se quiere, son bastante sinónimos, pero tienen matices distintos. El primero, los eduyot y los mishpatim, son mitzvot que tienen, digamos, si se quiere, tienen una... entre comillas todo lo que voy a decir, ¿no? Tienen como una lógica entendible en la mente humana. A diferencia de lo que se llama en hebreo hukim, que son las leyes como por ejemplo de la prohibición de usar tejidos que contengan mezcla de lana y lino, o por ejemplo el procedimiento que existía en la época del Bet HaMikdash, que era el procedimiento llamado de la pará dumá, el procedimiento de purificación a través de usar cenizas de una vaca que nunca trabajó y una vaca que nació completamente roja. Esos se llaman, es una categoría de mitzvot que se llaman hukim. ¿Por qué? Porque, bueno, aparentemente a nuestra mente no nos cierran, no los terminamos de entender. Entonces, grandes sabios como el mismísimo rey Salomón dijo que
Él, para algunas mitzvot encontró 3.000 explicaciones, pero cuando llegó a tratar de explicar la de la vaca roja, la de la paráduma, se había quedado bloqueado. ¿Y qué queremos decir con todo esto? Queremos decir que en realidad la persona tiene, fíjense que el sabio preguntó de las tres cosas y explican que la persona, porque dijimos que este es un manual de educación, la Agada de Pesaj es un manual de educación, es un manual de educación para las personas, es un manual de educación para las personas, para con sus hijos. Y dicen, ¿cómo se tiene que educar la persona? ¿Cómo se construye una persona espiritualmente elevada? Dicen, mira, tenés que construirla utilizando, digamos, ambas herramientas. ¿Qué significa? La persona tiene que construir su emuná y su vínculo con Hashem a partir de las mitzvot que él entienda, como en este caso serían la primera y la tercera de este gráfico, serían los testimonios y las leyes, pero también tiene que desarrollar el cumplimiento de Torah Mitzvot desde la simpleza, desde las cosas que tal vez no las entienda, que no le cierren, que no le resulten, digamos, intelectualmente defendibles. ¿Por qué? Por varios motivos. El primer motivo es que hay cosas que tal vez nos resultan desafiantes intelectualmente en un momento de nuestra vida y si seguimos estudiando y vamos avanzando y con las motivaciones y los maestros adecuados, bueno, esos desafíos se van cayendo como fichas de dominó. Entonces, eso, insistimos, todo este esquema es dinámico, no es estático, entonces vamos cambiando y hay algo que en un momento no nos cierra, nos parece muy difícil o nos parece retrógrado. Bueno, cuando estudiemos como corresponde y con las motivaciones correctas, vamos a terminar, digamos, de entender esa mitzvah y posiblemente vamos a poder cumplirla y cumplirla con alegría. Entonces, esa es una primera aproximación. Pero hay una segunda aproximación, y es todavía un poquito más profunda, que es que si todo mi vínculo con Hashem lo construyo a partir de que yo entiendo y me cierran las cosas, hay un riesgo muy grande, que puede ser que la vida en algún momento, nos guste o no, se nos presenten situaciones que no nos cierren. Y no estoy hablando de mitzvot, estoy hablando de situaciones. A veces, lamentablemente, una desgracia familiar, una situación difícil en la vida comercial o en la vida de la familia o en relación a la educación de los hijos que nunca veamos, pero nos puede aparecer situaciones que, entre comillas, nos parezcan injustas o nos parezcan que no nos cierran. ¿Y qué pasa? Si toda nuestra construcción espiritual estaba apoyada en que si nos cierren las cosas, esto, digamos, se nos cae toda la estructura, digamos, espiritual que fuimos construyendo, que nos damos cuenta que era muy débil. Entonces dicen, fíjate el sabio, se va construyendo, él pregunta por las tres cosas. Vos podrías decir, bueno, que por las cosas que no va a entender que ni las pregunta también, y quiere saber también, quiere tener una aproximación, se quiere conectar también con las cosas, que aún sabiendo que tal vez no las va a entender por completo, o no las va a entender por completo hoy, si Dios quiere, cuando avance en sus estudios las va a terminar de entender, pero esto es un concepto muy importante que lo podemos incorporar en nuestras vidas. Las personas tenemos que construir nuestro vínculo con Dios en las dos direcciones. Si Dios quiere, en el mejor de los casos vamos a usar una de ellas siempre, que es que las cosas nos van a ir cerrando y nos van a ir cerrando y nos van a ir cerrando. Pero por si, y Dios no permita, en algún momento la vida nos presenta una situación desafiante que intelectualmente no la podamos entender y no la cerremos, nosotros ya tenemos que haber estado, digamos, entrenados y preparados en esto que se llama ir aceptando cosas aunque intelectualmente no nos cierren. Y esa es la forma de construir una persona, digamos, espiritualmente elevada. Y eso es una forma de construir una persona, digamos, espiritualmente sana y preparada para ir afrontando los desafíos que la vida nos va presentando. Yo simplemente quiero unos minutitos más tratar de ver un contrapunto con el Rashá. Vamos a ver el malvado. El malvado que dice, Rashá Ma'u Omer, Ma'abodah Sot Lahem. El Rashá, ¿qué es lo que dice? El Rashá también pregunta, ¿qué es este servicio para ustedes? Y si ustedes se fijan, el Rashá también se autoexcluye de alguna medida, de la misma forma que se autoexcluyó el malvado, el sabio. Perdón, el malvado se excluye de la misma manera que se excluyó el sabio. Entonces podemos preguntar, ¿y por qué a este lo llamamos malvado y al otro lo llamamos sabio? Si los dos dicen que es este servicio, que tiene que ver todo esto con ustedes. Él se está excluyendo de la foto. Entonces, ¿por qué?
Hay varias explicaciones, van a encontrar en los comentaristas, hay muchas, yo quiero compartir algunas con ustedes. El Rayá es una persona que, primero, no, no pregunta para saber, no quiere saber, no tiene toda la actitud que comentamos al principio que hace falta para construir un sabio. No tiene esa actitud, digamos, de querer saber, de curiosidad, de investigar, de incorporar conocimiento, de extrapolar. Todo ese ejercicio que hacen habitualmente los sabios en cualquier disciplina, el malvado no la tiene. Entonces él ya está en algún punto descalificando. Y además, esa falta de conocimiento y de entendimiento a la cual no le interesa llegar, eso lo paraliza. Explican que la diferencia entre el sabio y el malvado es que el sabio pregunta, pero pregunta mientras se mantiene en acción. El malvado, trae el Hatán Sofer, el malvado se paraliza. El malvado, mientras hace la pregunta y supuestamente él no entiende, no lo va a entender nunca porque él no quiere entender, porque él no pregunta para saber, sino pregunta para desmerecer, para enfriar, para cuestionar. Dice, no importa, pero el malvado mientras hace todo este jueguito, él queda paralizado y no avanza. Y hay una diferencia abismal con el sabio, que a veces hay cosas que, insisto, no entiende por completo, no le cierran, pero él tiene esa simpleza, ese temimut, como se dice en hebreo, que por un lado, digamos, hace cosas, tal vez hace más cosas de las que él pueda defender intelectualmente. ¿Por qué? Por el motivo que sea, porque así lo recibió de sus maestros o de sus padres, o así lo hacían en su casa. Y para alguna gente eso parece ser un nivel de observancia menor. Sepamos que para la Torá es un nivel de observancia absolutamente sublime. Es una persona que, aunque no lo pueda defender intelectualmente, él acepta, digamos, la palabra de su maestro o la palabra de su padre o de su abuelo, de quien la recibió, la acepta como verdadera y la hace propia y no necesita mayores demostraciones. Ese es un nivel al cual también tenemos que aspirar. Esta es una generación que todos, digamos, nos sentimos cómodos para cuestionar todo y en todo contexto y en todo lugar, pero tenemos que saber que esa simpleza no es algo menor, al contrario, es algo sumamente elevado. Que alcanzar ese nivel de simpleza exige un trabajo arduo por parte nuestra. Entonces, dicen, y para cerrar este concepto, dicen que cuando Dios creó el mundo, ahí mismo en Breshit, hay una sutileza. Cuando Dios está hablando, o la Torá está hablando de la creación de la luz y de la oscuridad, el nombre de Hashem queda asociado con la luz. Y dice, Vaikra Elohim laor yom belajoyesh karalaila, y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Si quisiéramos hacer un paralelismo, como en muchos otros lugares la Torá hace, el versículo debería haber dicho, el pasuk debería haber dicho, y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó, y a la oscuridad Dios la llamó noche. Dice, pero no hay ese paralelismo. ¿Por qué? Porque el nombre, Hashem no quiso quedarse asociado ni siquiera, digamos, por un momento con todo lo que tenga que ver con la oscuridad. Entonces solamente Hashem estuvo dispuesto a que se asocie su nombre con la luz. Y explican, digamos, los mefarshim, explican los hajamim, que así como la diferencia que hay entre la luz y la oscuridad es la diferencia que hay entre el sabio y el malvado. Así de grande es la diferencia entre uno y otro, así de abismal es la diferencia. Parece, el Agadá están juntos, y dijimos hace un ratito que podían ser, que estaban juntos, ¿por qué? Porque simplemente porque en cualquier momento uno podía volver a estar en modo malvado o podía volver a estar en modo, digamos, sabio, como que uno podía pasar de grado fácilmente. Pero la edad de Pesaj nos está marcando, en este primer parrafito de estos dos hijos, nos está explicando un montón de cosas que las vamos a resumir en una oración. Está explicando, no pienses que son 4 hijos que existieron, son 4 hijos que existen ahora en toda familia y en todo lugar. Y no solo eso, sino que existen adentro nuestro. Existe, digamos, adentro de la persona se manifiestan los 4 hijos. Esos 4 hijos es una actitud, y es una actitud dinámica. No pienses que eso es estático. Y por eso
no tenemos el derecho, no se nos pide a nosotros que los juzguemos, a nosotros se nos pide que entendamos y que nos aproximemos a cada uno de ellos de acuerdo a la forma en que ellos se aproximan a nosotros. No es nuestro trabajo juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque el que hoy está en modo malvado, posiblemente mañana esté en modo sabio. Si recibe la información correcta, la motivación correcta, la persona va a ir evolucionando y va a ir pasando de grado. Y eso es un poquitito la enseñanza de esta parte de la Haggadah de Pesaj. Nos está enseñando cuál es la actitud del sabio. Es una actitud y es una persona que llegó a entender la relación causa-consecuencia. Es una persona que se puede adelantar a los hechos. Esos son los jajamim, por eso se los consulta a los jajamim. Los jajamim, los grandes sabios de nuestro pueblo, la mayoría tienen arriba de 90 años, son consultados de todo el mundo, con cosas que ni se nos ocurrirían a nosotros pensar que las dominan. Y la realidad de las cosas es que las dominan. ¿Por qué? Porque ellos ya entienden, inclusive cosas que recién salieron en el mundo, ellos ya pueden entender la dinámica y cómo funcionan. Para terminar, quiero contarles una anécdota personal, que alguna vez la conté en otro ámbito. Hace muchos años, una de mis hijas quería empezar a hacer gimnasia artística. Y había un lugar cerca de mi casa que era solamente para nenas y era, digamos, si se quiere, cumplía la mayoría de los requisitos que cuidaríamos, digamos, para que sea un ambiente, digamos, apto para una nena de una casa que se intenta cumplir Torah Mitzvot. Entonces dudábamos si mandarlo o no. Y en esa época yo estaba estudiando con un Talmid Jajam, que era es Baruch Hashem, que lleva muchos años, una persona muy sabia. Entonces un día fui y le pregunté, ¿qué te parece si va a entrenar para hacer gimnasia artística a un lugar que son solo nenas, etcétera, etcétera, y demás? Entonces él me miró y pensó y me dijo, mira, averigua para qué le entrenan. Entonces yo averigüé para qué le entrenaban y en definitiva, sí, el lugar entrenaban para competir. Y entrenaban para competir los sábados. ¿Por qué? Porque las competencias interclubes, etcétera, etcétera, eran siempre los sábados. Entonces, enseguida él se adelantó el problema y me dijo, mira, tenés cuidado, porque si vas a tener una nena que entrene durante toda la semana y después no la vas a dejar ir a competir, le vas a generar una frustración permanente. Este ejemplo que les quiero dar es como una persona que si ustedes la vieran, pensarían que él sabe de un lugar de gimnasia artística para nenas, pero él se adelantó al problema y él ya no pudo ver esa la mente del sabio, él ya pudo ver y me dijo, mira, fíjate, está todo bien alágicamente, no hay ningún problema, pero fíjate, averigua bien para qué la entrenan y que ella sepa bien claro que ella no va a competir y que el docente también sepa que ella no va a competir porque era imposible porque las competencias eran en Shabbat. Ese es un ejemplo simplemente para entender cómo es la dinámica y cómo funcionan los sabios, ¿no? En el ejemplo que dimos era el que podía crear una vacuna. Y lo que tenemos que tomar para nosotros mismos es en dónde estamos parados nosotros. ¿Estamos parados en el lugar de sabios? ¿Estamos parados en el lugar de entendidos? ¿Estamos parados en el lugar de creyentes? Y ser honestos. Ser honestos cuando hablamos, ser honestos cuando cuestionamos, ser honestos cuando opinamos, principalmente porque a veces nos gusta tomar el tonito de sabios, aunque apenas seamos unos simples creyentes. Bueno, hasta acá es lo que quería compartir con ustedes. Yo voy a abrir un minutito por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, y estoy acá a disposición para tratar de contestar lo que quisieran preguntar. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Me la quieren escribir? ¿La quieren mandar por chat? Si no hay nada, les voy a decir a todos muchas gracias. Besat Hashem, mañana vamos a seguir estudiando, vamos a seguir con esta dinámica de la Haggadah de Pesaj, vamos a ir avanzando con algunos otros párrafos de la Haggadah. Bueno, muchísimas gracias a todos y Besat Hashem, seguimos estudiando en otro momento. Muchas gracias. Diego. Gracias. Sí. ¿Todos los días vas a hacer clases? Vamos a tratar. Besat Hashem, vamos a tratar de hacer todos los días, sí, Besat Hashem. Bueno, linda idea, muy bueno. 5:30. 5:30, Besat Hashem. Sí. Ahí van a ir mandando los horarios los vamos a ir mandando y los vamos a ir haciendo llegar a todos. Bueno, acá te escuchamos 2, Bueno, entonces después le vamos a cobrar la matrícula doble, entonces. ¿Se va a poner corbata mañana? ¿Cómo no escuché? Si se va a poner corbata mañana. Lo que vos me pidas. Acá me están preguntando, me están haciendo una pregunta. ¿Cómo no caer en la falsa modestia? Cosa que, muy linda pregunta. Yo
tenía ganas de preparar eso, o para mañana o para el viernes, que tenía ganas de preparar algo de la perashá que tiene que ver también con la humildad. ¿Por qué? Porque en la perashá de esta semana, en Baikra, está ahí famosa que la Aleph está más chiquita porque Moshe no quiso escribir como que Hashem lo había llamado a él personalmente, sino que puso como que fue de casualidad. La falsa modestia es el Yetzer Hara también. Hay que tener cuidado. La persona tiene que ser consciente de las fuerzas que tiene y tiene que saber cuándo usarlas. Y cuando la persona dice, ay, no, yo no sé, yo sé, digamos, ¿qué pasa? Cuando el que sabe, digamos, y tiene el conocimiento y la fuerza, no lo usa y no habla, el que no sabe termina agarrando el micrófono y hablando él. ¿Qué significa? La falsa modestia es el Yetzer Hara puro. ¿Cómo funciona el Yetzer Hara? Si Dios quiere lo vamos a desarrollar más en otro momento, pero para terminar la idea nomás. ¿Cómo funciona el Yetzer Hara? El Yetzer Hara hace así. Al que no sabe, al que no tiene las herramientas, lo infla y le dice, vos podés. Y al que sí sabe y tiene las herramientas, le dice, lo desinfla, le dice, vos callate, vos quédate de costado. Entonces, el riesgo de la falsa modestia es haber caído preso en las garras del Yetzer Hara. La persona tiene que ser consciente de los dones, de las habilidades que Hashem le dio y los tiene que usar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, sin cancherear. Pero son fuerzas que Hashem le dio y él los tiene que usar. Y va a tener que rendir cuentas después de 120 años por aquellas veces que lo pudo haber usado y no lo usó. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la modestia a veces es mucho más trabajo del Yetzer Hara que otra cosa. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Si no, les digo a todos muchas gracias y Besat Hashem seguimos estudiando mañana o en algún otro momento. Muchas gracias a todos. Gracias a Romina por organizar toda esta plataforma. Chau, chau. Voy a desconectar. Sí, ¿no?